Elementos formales para el análisis ético. Apartado número 1. El aspecto formal y el aspecto de contenido de la ética. En muchas ramas del conocimiento y de la acción hay un aspecto formal o de la estructura y el método, y un aspecto de contenido material o del significado de las afirmaciones. En la física, por ejemplo, al aplicar el método científico experimental en una serie de pruebas, la manera de encadenar los razonamientos, el método seguido para esto, constituye la formalidad, mientras que la conclusión o afirmación acerca de los cuerpos a la que se llega es un contenido o constituye una materia de conocimiento científico. En la ética encontramos afirmaciones del tipo: Juan debe perdonarle la deuda a Pedro, o es bueno que Juan perdone la deuda a Pedro. Entendemos bastante bien lo que significa la frase, su contenido, pero ¿por qué afirmamos que Juan debe hacer tal cosa? El proceso por el que llegamos a semejante afirmación es un proceso formal, mientras que expresiones como debe hacer tal, es bueno, o la afirmación Juan debe perdonarle la deuda a Pedro, tienen un significado o contenido material. Por material quiere decirse aquí el contenido de los enunciados éticos, lo que en cada sistema de pensamiento ético se dice que debe hacerse, o que es meritorio hacer, o que es virtuoso o vicioso, o lo que se dice que está bien o mal. Se puede decir que el aspecto material de la ética es el que propone determinada clase de acciones que son loables o buenas, mientras que otras no lo son, o bien son reprobables o malas. Las diferentes doctrinas de ética material pueden proponer en su discurso los bienes que deben buscarse, unos con preferencia sobre otros. Por ejemplo, buscar el placer o buscar el conocimiento, o la clase de deberes que han de cumplirse, como cuando el deber del juez le lleva a sentenciar a alguien que por otro lado él ama, o cuáles hábitos son positivos para las personas y cuáles nocivos. Esto es, la embriaguez no es preferible a la sabiduría, sino al contrario, o las obligaciones que la ley señala y que deben cumplirse, etc. Así resultan las éticas de las normas, las éticas de los bienes, las éticas del deber, las éticas de las virtudes y las éticas de los valores. La discusión sobre cada una de esas doctrinas puede llevar mucho tiempo y ser muy ilustrativa. En cierto modo, tal estudio nos llevaría a conocer cuáles son los diversos ideales acerca del ser humano ético que han sido propuestos a lo largo de la historia, tanto por los grandes pensadores individuales como también por los grupos o sociedades. De tal suerte se podría hablar acerca de los valores éticos o el ideal humano en las sociedades prehispánicas, o la moral del hombre medieval, o el puritanismo cristiano de la Reforma, la ética marxista
o la existencialista, etc. Cada una de estas exigirá el apego a ciertos patrones de conducta que pueden ser más o menos contradictorios con las conductas exigidas por las otras doctrinas éticas. Pero además de ese aspecto de contenido, en la ética también podemos encontrar un aspecto que solamente se refiere al modo como se llega a dar el veredicto sobre la acción ética, pero que en sí mismo no dice lo que hay que buscar o lo que hay que evitar. O también podría decirse así: se encuentra en las elecciones o actos libres un conjunto de elementos comunes a muchas decisiones que forman una suerte de estructura del pensamiento. Esta estructura puede soportar contenidos prescriptivos diversos. A esto llamo el aspecto formal de la ética. En esta consideración formal entran problemas tales como la naturaleza de la acción libre, cuál es la clase de razonamientos que empleamos para la actuación ética, la voluntariedad de las acciones que dependan de nuestro deseo o su necesidad que sean inevitables, entre otros. El aspecto formal también puede describirse diciendo que es aquel por el que se llega a determinar una conclusión de carácter ético o cuáles son las condiciones que permiten la formación de propuestas éticas. En algunos textos, los aspectos material y formal también han sido llamados ética prescriptiva y ética descriptiva, respectivamente. La primera nos diría lo que hemos de hacer para ser considerados buenos éticamente, mientras la segunda nos diría lo que de hecho ocurre, el proceso que se da cuando se lleva a cabo la acción ética. Antes de seguir adelante, una sencilla precisión de términos. Cuando nos referimos a acción ética, no queremos decir acción buena, sino la acción que puede ser calificada éticamente, tanto para bien como para mal, o tanto para alabanza como para censura, el tipo de acción que resulta del factor libertad. Aclaremos también que aquí me limito a ver lo formal de un modo monológico, como lo llama Dussel, es decir, considerando al individuo aislado, dejando para otra oportunidad los aspectos intersubjetivos y, en último término, los aspectos formales comunitarios o sociales, que desde luego tienen una importancia decisiva en la determinación de lo ético. Bajo el término formal, estoy encasillando en este trabajo tanto aspectos psicológicos como propiamente deductivos formales y criterios de juicio. Seguramente un estudio más pormenorizado tendría que diferenciar los elementos lógicos de los psicológicos, pero semejante dislate es excesivo para los fines didácticos de este ensayo. Página 6.